Una combinación de sobrepoblación, falta de financiamiento adecuado y serios problemas de gerencia mantiene sumidos en una crisis sistemática a un gran número de hospitales del Ministerio de Salud Pública. De esta deuda, que por demás es miserable, y llamamos al personal del Robert Rick Cabral, vamos a dar una semana para ver si estos aprestos se ponen en la práctica, para llamar a una asamblea hospitalaria, que es como tiene que ser, porque de otra manera sabemos cuál va a ser el tránsito. Y al país hay que decirle la verdad. Y la verdad es esa. Todos los hospitales tienen deudas atrasadas. La situación se ha agravado en los últimos meses por los atrasos en los fondos reponibles, por las reducidas tarifas que paga el Seguro Nacional de Salud SENASA y por la baja cápita que reciben por cada afiliado subsidiado. Nosotros tenemos unos 4.5, 4.8 millones de pobres, pero en el sistema nacional, en el Seguro Nacional de Salud, el régimen subsidiado son unos 2.4, 2.3 millones de subsidiados. Eso significa que hay una brecha de cerca de 2 millones de dominicanos que no están siendo financiados por el Estado y por nadie. Entonces, esos 2 millones, .3, están creando una situación de presión al sector público, a nuestros hospitales. Y entonces nuestros hospitales no están debidamente siendo financiados. Por ahí inicia el problema. Este número no figura en ninguno de los renglones definidos con la entrada en vigencia de la Ley 8701 sobre Seguridad Social, que agrupó la población dentro de los renglones contributivos para personas con seguros privados, subsidiado para los asegurados con SENASA con fondos estatales y contributivo subsidiado que aún no se implementa. El régimen subsidiado, que es lo fundamental para el financiamiento de los hospitales públicos, es a través del Seguro Nacional de Salud, SENASA. Y SENASA, los niveles de ingreso de SENASA no son suficientes. Y entonces los aportes que hace SENASA por los servicios, en los servicios regionales de salud, es deficitario. Eso ha creado una situación financiera difícil en el sistema público. A eso se suma que muchas de las personas que tienen seguros privados vayan a los hospitales públicos en procura de atención sin que las prestadoras asuman el costo. Por ejemplo, el Robert Rick Cabral, el Darío Contreras, tienen de su población atendida un 28% que es contributiva, es decir, de gente que ya prepagó a administradoras de riesgo de salud, y esas administradoras de riesgo de salud no pagan a nuestros hospitales. En palabras llanas, los hospitales reciben mucho más del doble de los pacientes para los que tienen disponibilidad económica y espacio, provocando crisis como la denunciada hace alrededor de un mes en el Hospital Luis Eduardo Aybar, que fue declarado en emergencia. No hay camilla. Hoy porque ayer tarde me consiguieron una cama, era la emergencia que la tenía. En Rayo X no hay placa, la placa son 420 pesos si tiene, si no tiene no le tiran la placa. El destape de lo que ya era un secreto a voces trajo consigo la reacción de la regional de salud correspondiente que intervino el hospital. Hicieron esas intervenciones, contactaron que habían ciertos problemas de violación de procedimientos específicamente, y entonces, viendo la magnitud de las dificultades, el Ministerio de Salud Pública decidió intervenir el hospital. Se entran en un proceso entonces de poner en licencia en un caso y suspensión en otro, tanto al director como al administrador. El equipo de intervención que componen el doctor Manuel Méndez como director y Eridania Matos como administradora se ha hecho cargo del hospital, mejorando algunos de los aspectos, aunque otros persisten. Este hospital, como todo, tiene problemas de financiamiento, o sea, es indiscutible, o sea, y lo que hacemos entonces muchas veces es administrar crisis. La queja de tanto de los médicos como del personal estaba muy dirigida a asuntos de limpieza, asuntos de la comida, tanto para el personal como para los pacientes, asuntos de seguridad. Otro problema que pudo constatar Zona 5 en los hospitales son los retrasos en los medicamentos que debe suplir Promese. Esta situación afecta a los pacientes de la unidad de hemodiálisis en el Hospital Padre Villini. En hemodiálisis la dificultad que tenemos básicamente es el suministro de los kits de hemodiálisis. Promese nos los da por partida, pero esa partida no es suficiente para cubrir el mes.
Esa limitante tiene como resultado la falta de calidad en las atenciones médicas a pacientes en condiciones de salud delicadas y en costos extras de acarreo para el propio hospital. La primera consecuencia es sobre el paciente, le retrasa el periodo de estadía en cuanto a la diálisis, si tiene que esperar, si está supuesto a ser montado a las 7 de la mañana y no hay los kits, tiene que esperar, entonces eso trastorna todo el ciclo de hemodiálisis. Y entonces a veces el paciente viene condicionado para irse a una hora, tiene que irse más tarde o volver al otro día cuando si no pues se le puede dar la diálisis o reprogramarlo. Esas son también consecuencias económicas para el paciente. Aquí también es importante el costo que tienen con los pacientes con seguros privados, que representan el 40% de las personas atendidas, sobre todo en los costosos procesos de diálisis, sin que las aseguradoras se hagan cargo. El régimen contributivo no está pagando a esos servicios y está debilitando la calidad de los servicios, impactándolo mediante una mayor demanda, pero adicionalmente a ello no les pagan. Denuncias de serias precariedades se han observado también en el Hospital Robert Reed Cabral, donde hubo problemas de higiene que fueron denunciados y corregidos a raíz de las quejas. A todo esto queda la interrogante sobre qué hacer para mejorar las condiciones. El presidente de la República ha querido que nuestros hospitales estén abiertos a todo el público, sobre la base de los derechos constitucionales. Pero hay una ley que debe orientar a que los servicios que se presten a personas que ya pagaron su servicio, a entidades privadas, que esto garanticen por lo menos la atención de su estabilización. Hacia ahí debe dirigirse por lo menos, en este caso, el financiamiento del sector público. Está proyectada la construcción de 2 nuevas torres en el Hospital Luis Eduardo Aybar. Se trabaja en el Hospital Darío Contreras y hay planes de expansión en los demás centros. Falta esperar el cumplimiento de esas promesas y la corrección de los instrumentos legales que regulen el desorden que ha dejado a millones de pobres fuera del alcance de un servicio de salud adecuado. Un derecho indispensable para la vida, pero que los gobiernos incumplen de manera reiterada.